Hola, bueno, nosotros vamos a hablar sobre el tema de buques y tripulación y aeronáutica. Somos el equipo número 1 y estamos conformados por Ramos Acoite Patrick, Rodríguez García Estrella, Salazar Aguilar Jessica y su servidora Espinosa Martínez Itzel Alejandra. Somos del grupo 7M6 de la Escuela Superior de Turismo. Para comenzar la exposición vamos a comenzar definiendo qué es un buque. Un buque es un flotador o vehículo flotante destinado a navegar por el espacio marítimo. Para esto, un buque debe de reunir ciertas condiciones específicas para evitar accidentes. Principalmente está la solidez, de estanqueidad, la flotabilidad, la estabilidad, la velocidad y la gobernabilidad. Cada buque tiene cierta clasificación. Esto depende de, eh, de la carga que tengan, del peso que tengan. Algunos se clasifican en transbordadores, cruceros, barcazas, costeros, graneleros, portacontenedores, etc. Dentro de los artículos laborales más importantes dentro de la ley federal en este rubro, tenemos que, pues, ahora sí que los trabajadores de alguna manera están sujetos, ya sean capitanes, oficiales, ahora sí mecánicos, maestros de máquinas, marineros o personal de cocina o cámara, están sujetos a que de alguna manera deben de estar a la disposición en cuanto a trabajo por cuenta eh, refiera a si es necesario que se presente todo el personal a, por ejemplo, una sola cabina, a alguna lesión que tenga la cabina para que de alguna manera, pues la puedan entre todos reparar, ya que son el único personal con el que se cuenta en ese momento y pues vaya, están a disposición de que se pueda necesitar en caso de una emergencia. Ese es el artículo 188. Por otro lado, tenemos el artículo 184 en donde rige que la empresa o el establecimiento que de alguna manera bajo la cual está a cargo el buque debe de tener trabajadores de confianza, salvo que estén bajo contrato en contratar personal colectivo derivado de otra empresa que sea contratante a ellos. En el artículo 192 considera que no debe de haber relación más allá del trabajo como un tipo de convenio célebre, ya que, vaya, se sobreponen los intereses personales más allá de los laborales y en el caso de bueno, en este caso que son navíos, eh, lo importante es el objeto del cual o del por cual se está haciendo el viaje y no la relación laboral que puedan tener. Y en el artículo 203, sujeto también al artículo 113, nos especifica que eh, todo el personal tendrá preferencia preferencia en los salarios e indemnizaciones, salvo en ciertos casos en donde, por ejemplo, este, hay algún desperfecto que se haya ocasionado por alguno de los trabajadores, con lo cual de alguna manera ellos se hacen responsables solidarios y que tengan que pagar por ese desperfecto que se causó en su momento. Bueno, pues dentro de las prestaciones mencionan algunos artículos de la Federal del Trabajo, son muy similares o casi en su gran parte a las que los trabajadores normales tienen, solo que cambian ciertas condiciones. Por ejemplo, nos menciona el artículo 194 que las condiciones de trabajo serán constar por escrito. Un ejemplar se quedará en poder de cada parte, otro se remitirá a la capitanía del puerto o al cónsul mexicano más cercano, y el cuarto a la inspección del trabajo del lugar donde se estipularon. Dentro del artículo 196, ese nos habla sobre la relación del trabajo,
que por viaje comprenderá el término contado desde el embarque del trabajador hasta concluir la descarga del buque, o en este caso del desembarque de pasajeros en el puerto que se convenga. Si es por tiempo determinado o por tiempo indeterminado, se fijará el puerto al que se deba ser restituido el trabajador y a falta de ello se tendrá por señalado el lugar donde se le tomó. Dentro del artículo 199 habla sobre que los trabajadores tienen derecho a un periodo mínimo de 12 días laborales de vacaciones anuales pagadas, que se aumentará en 2 días laborales hasta llegar a 24 por cada año subconsuente, esto por cada año subconsuente de servicio. Con posterioridad se aumentará el periodo de vacaciones en 2 días por cada 5 años de servicios. Las vacaciones deberán disfrutarse en la tierra y se podrán fraccionar cuando lo exija la continuidad del trabajo. Dentro del artículo 73 habla sobre que los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador independientemente del salario que a él le pagan, lo que corresponde por el descanso, un salario doble por el servicio prestado. El artículo 201 habla sobre que a la elección de los trabajadores, los salarios podrán pagarse en el equivalente en moneda extranjera al tipo oficial de cambio que pues rija en esa fecha en que se cobre, es decir, en el lugar donde ellos se encuentren, cuando el buque se encuentre justamente en puerto extranjero. El artículo 202 habla sobre que los trabajadores por viaje pues tienen derecho a un aumento proporcional de salarios en caso de que se prolongue el viaje o se haga un retardo del mismo. Los salarios en este caso pues no se pueden reducir en caso de que el viaje se tenga que terminar antes, sino que se le tendría que pagar al trabajador lo que se estuvo acordado en el escrito por primera vez. De ahí pasamos a lo que sería la tripulación aeronáutica, en donde, vaya, aquí se engloba a lo que serían azafatas, copilotos, pilotos y todo aquel equipo que de alguna manera está dentro del aeropuerto también, ocupándose de la logística y de las rutas de los viajes que se les marcan, pues vaya, ahora sí que a los pilotos para que puedan realizar un vuelo, así como el tráfico del mismo. Y dentro de los miembros de esta tripulación, eh, digamos que unos de los requisitos serían que todos de alguna manera tienen que contar como con cierta licencia y cierto grado de estudios esenciales para que pues estos puedan tener una buena operación dentro de la aeronave durante pues cierto periodo del vuelo. Dentro de los requisitos que se solicita para poder pertenecer a la tripulación es ser mayor, tener 16 años para poder navegar, o para poder obtener un certificado es necesario tener 18 años de edad. Se debe de poseer una titulación en enseñanza secundaria, es decir, un certificado que avale que tienes la secundaria culminada o algún equivalente. Igual se debe tener conocimiento de inglés a nivel medio, superar un reconocimiento médico en donde avale que puedes realizar viajes en una tripulación, y en algunos cursos requieren alguna estatura mínima para poder pertenecer. La tripulación básicamente es la encargada de la operación, mando y funcionamiento de la aeronave o sus partes, mientras que la tripulación auxiliar es la encargada del cuidado y seguridad de las personas o cosas que se transportan en ella. Los artículos que hacen mención a esto son el 225, en donde menciona que el tiempo efectivo de vuelo de los tripulantes no debe exceder a 8 horas de jornada diurna, 7 en una jornada nocturna y 7:30 en una jornada mixta, a menos que se les conceda un periodo de descanso antes de cumplir dichas jornadas. Digamos que pueden pasar estas horas a menos que se les otorgue un permiso.
El artículo 230 hace mención que por necesidades de servicio los tripulantes únicamente solo por necesidades especiales puedan exceder el tiempo total de sus servicios y bueno, tienen que percibir por cada hora extra un 100% más de su salario correspondiente. En el artículo 215 nos menciona que las disposiciones de este capítulo se aplican al trabajo de las tripulaciones de las aeronaves civiles que ostenten una matrícula mexicana únicamente. Esto con la finalidad de garantizar la seguridad de las operaciones aeronáuticas y, bueno, todos estos artículos son irrenunciables en la medida que corresponden a este propósito. De igual forma, el artículo 220, el piloto al mando de la aeronave es el responsable de la conducción y seguridad del mismo durante todo el tiempo efectivo del vuelo. Tiene a cargo la dirección, cuidado, orden y seguridad de la tripulación, de los pasajeros, del equipaje, la carga o correo o cualquier cosa en la que ella se esté transportando. Las responsabilidades y atribuciones que confiere a los comandantes pertenecen a la Ley de Vías Generales de Aviación y sus reglamentos que están específicos. No pueden ser reducidos ni modificados por el ejercicio de los derechos y obligaciones, es decir, son irrevocables, no se pueden mover, no se pueden transferir y no se pueden eliminar. El artículo 217 nos hace mención sobre las relaciones de trabajo a que se refiere, deben de ser regidas por las leyes mexicanas, es decir, si van a otro país, no importa cuáles sean sus leyes, no interfieren tanto en las que están presentes a la hora de los servicios. Y bueno, en el artículo 216, los tripulantes deben tener la calidad de ser mexicanos por nacimiento, es decir, ninguna otra persona que no sea mexicana puede ejercer sus derechos civiles y políticos. Bueno, dentro de este trabajo especial, se mencionan varios artículos con respecto a las prestaciones. El 231 habla que las tripulaciones están obligadas a prolongar su jornada de trabajo en los vuelos que sean de auxilio, de búsqueda o de salvamento. Las horas que se excedan en estos casos se retribuirán en la forma prevista que se habla en el artículo 67. Ese artículo 67 habla básicamente de cómo se darán o cómo justamente se retribuirán las horas excedentes que los tripulantes hagan. En el artículo 232 habla que los tripulantes que presten servicio en los días de descanso obligatorio, pues tendrán igual manera derecho a la retribución consignada, es en el artículo 75. Estos exceptúan los casos de terminación de un servicio que no exceda de la primera hora y media de dichos días, en los que únicamente percibirán el importe de un día de salario adicional. Para los efectos de este artículo, los días se iniciarán de las 0 horas y terminarán a las 24 de tiempo oficial del lugar en donde ellos se encuentren. También se habla sobre el artículo 233, que, bueno, los tripulantes pues de igual manera tienen derecho a un periodo anual de vacaciones. Estos son de 30 días de calendario que no se acumulan. Este periodo pues se puede disfrutar semestralmente en forma proporcional y se aumentará en un día por cada año de servicio. Este sin que exceda los 70 días de calendario. El artículo 235 nos habla sobre el salario sobre el salario de los tripulantes se pagará, incluyendo las asignaciones adicionales correspondientes. Estas se pagarán los días 15 y los días últimos de mes. Las percepciones por concepto de tiempo de vuelo nocturno y de tiempo extraordinario en la primera quincena del mes siguiente al en que se hayan realizado y el importe de los días de descanso obligatorio en la quincena inmediata a aquella en que se hayan trabajado. Los pagos, sea cualquiera su concepto, pues se harán en moneda nacional en el lugar de residencia de donde se encuentre el tripulante, salvo pacto contrario con, en este caso, pues el patrón. Yo estoy a favor porque, bueno, en ambos comentan que pues va a haber cierta retribución dependiendo de las horas extras que se queden. Y pues no hay que recordar que si bien hay ciertos planes de vuelo o de navegación, hay cosas que no dependen de nosotros como los fenómenos naturales en donde por X o Y situación se puede retrasar ya sea un vuelo
o un traslado en un navío de un lugar a otro, y que por lo tanto, pues, su, vaya, el sistema de operación, eh, pues la implementación ya en la operación, pues a veces exige o nos pide que tengamos que pues estar un poco más de tiempo y pues bueno, estoy a favor porque pues justo las leyes pactan que de alguna manera se les tiene que dar una retribución por ese servicio extra que se está brindando. Yo considero que no es adecuado que los trabajadores tengan que estar haciendo jornadas laborales más allá de las que se les corresponden o que están estipuladas en su contrato. En primera instancia, porque están violando su contrato, cosas que ya se habían especificado y que los patrones o jefes no están respetando. Y además porque en muchas ocasiones no se les retribuye de la forma en la que está estipulado en su contrato, es decir, no están respetando no respetan en su mayoría de los casos lo que estipulan en los contratos, en sus cláusulas. Entonces, además de estar violentando los derechos de los trabajadores, se puede decir que los están obligando a hacer cosas que quizás ellos no quieren, sobre todo porque la empresa es la que debe de estar, es la que debe de tener una matrícula de trabajadores adecuada o suficiente para poder soportar las cargas de trabajo que sean excesivas. A lo que voy es que no pueden forzar a los trabajadores a que se estén quedando más tiempo del que deben, porque la empresa ya debe de considerar entonces que si tienen mucho trabajo, dependiendo de la demanda que tengan, pues entonces ellos deben de contratar a más personas y no estar obligándolos o, mm, digamos, forzándolos a realizar tareas extra a sus jornadas laborales. Yo también me encuentro a favor, así como mi compañero Patrick, porque como lo comenta, no siempre tenemos pues todas las cosas en nuestras manos, siempre nos guste o no, puede llegar a haber algún inconveniente, puede llegar a haber algún problema, como lo dijo, que sea pues de cuestión de la naturaleza. En este caso, por ejemplo, no sé si tal vez algún vuelo se retrasa un poco por una turbulencia o demás. Yo creo que en cuestiones como esa es aceptable que las jornadas de trabajo se extiendan para proteger la salud de los trabajadores. Claro, es que justamente, o sea, como se menciona, em, yo tampoco creo que sea lo adecuado el hecho de que se tenga que hacer pues el tiempo extra, ya que las restricciones o las regulaciones de estos trabajos especiales pues tienen como objetivo principal proteger la salud y la seguridad de los trabajadores. Por eso se imponen las restricciones en ciertos trabajos porque se busca pues evitar riesgos y accidentes laborales, porque pues las personas, o sea, somos humanos y somos personas que nos cansamos fácilmente, que si no hemos comido, y más como en estos trabajos que probablemente no tengas como la facilidad de comer, de dormir o etcétera. Entonces no estás al 100% en lo que deberías, en tu trabajo centrado, etcétera. Entonces, pues yo también estoy por esa parte en contra de este hecho de que en los trabajos especiales pues exista este tema de horas extras. Bueno, yo considero que en ese aspecto, por ejemplo, pues bueno, yo estoy a favor de que se haga porque así como por ejemplo pasa en los cruceros, justamente se supone que por eso se tiene un plan de trabajo y se tienen que seguir ahora sí que ciertas normas, ciertas condiciones y el personal que vaya tiene que cumplir cierto perfil para que precisamente eh, justo no pase ningún accidente laboral o algún acontecimiento que los ponga en riesgo y que de alguna manera pues ellos no eh, estén inhabilitados a de alguna manera cumplir pues con la labor que están o para la que fueron contratados, ¿no? Es que el detalle de muchos de estos contratos que en donde se estipulan las jornadas laborales excesivas que se van a realizar
es que cuando el trabajador tiene algún accidente, no se hace cargo o no se hace cargo al 100%, como ha ocurrido en muchos casos conocidos, en donde tienen accidentes porque quizás una máquina los aplastó o porque por falta de sueño, por falta de buena alimentación, ellos perecen en sus necesidades básicas. Entonces, cuando ellos se enferman, las empresas son las que son de las primeras en deslindarse de los problemas para evitar que digamos como que los envuelvan y de esta forma decir, pues yo no tengo ninguna relación con el trabajador o en su contrato estaba que él aceptaba todo este tipo de condiciones, por lo tanto, pues obviamente la culpa no es que quede 100% en el trabajador, sino que simplemente la empresa se deslinda y el trabajador es quien tiene que pagar sus gastos médicos, sus gastos sus gastos hospitalarios en caso de necesitarlos y pues la empresa no se hace responsable de las consecuencias que pueda tener a largo plazo. En este punto difiero contigo, ya que justamente un artículo de los que se mencionaron, el 238 para ser exactos, menciona que por cualquier causa que un empleado no pueda presentarse o tenga algún tipo de accidente y demás, número uno, va a ser remunerado, va a ser compensado por esto. Y número dos, para poder volver a prestar sus servicios y evitar que pues, haya otro problema, se le tiene que dar un periodo de prueba de 21 días, en el cual se tiene que volver como a acostumbrar, por decirlo de alguna manera, al periodo de trabajo que estaba teniendo. Considero que a lo mejor en alguno de estos casos que mencionas que ha habido algún accidente, pues tal vez el trabajador por querer volver a obtener su sueldo completo, porque pues todos tenemos gastos, decidió saltarse ese periodo de prueba de 21 días. Es que igual, por ejemplo, pues no todas las empresas te hablan con esa claridad, ¿no? O sea, no todas las empresas se basan como en esta ley, ¿no? Es como de, pues contratan a personas que probablemente no tengan conocimiento de esto y pues, por así decirlo, se aprovechan por esta parte. Es como, es como decir, pues no tiene claro lo que él debería o no hacer. Entonces, en estos casos, pues lo toman o nos toman o toman a las personas como, como en esta parte del no saber o de no tener en cuenta lo que nosotros o a lo que nosotros tenemos derecho. Entonces, pues las empresas se deslindan por esta parte y es como, no, pues es que tú, no, o sea, nunca me dijeron a mí esta parte que yo tenía, pues como lo que tú mencionas de 21 días, ¿no? Yo no sabía de eso y aún así, pues yo tuve el accidente y pues no, y ya no pasó de ahí. Ok, sí, estoy de acuerdo con eso, pero yo creo que tú como trabajador, al saber que vas a estar en un trabajo de este tipo de buques, de estar volando un avión, yo creo que es indispensable que conozcas tanto tus derechos como tus obligaciones. No es algo que puedas tomar simplemente pues a la ligera y decir, como nadie me dijo, yo no lo investigo. Sí, eso sí es un punto en el que estoy de acuerdo contigo. Los trabajadores siempre deben de tener conocimiento sobre sus derechos y obligaciones desde el momento en el que firman el contrato. El problema es que muchas personas no son de las que se detienen a leer con cuidado a los contratos que firman. Muchas veces los pasan por alto y pues cuando pasan ese tipo de accidentes es cuando pues no pueden hacer válidos sus derechos, porque firmaron algo quizás en lo que no estaban de acuerdo, pero no lo conocían. Y pues con esto concluimos nuestro tema y nuestro debate. Muchas gracias.